Ser un discípulo de Cristo es imitarle en todo lo que Él nos enseñó durante su vida en la tierra. Imitar su conducta, imitar su compromiso, imitar la obra que Él hizo. Cuando Él dejó discípulos, los discípulos caminaban por la ciudad y en una ocasión un paralítico estaba pidiendo y uno de sus discípulos le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó. Ser un discípulo verdadero de Cristo es imitarle en su conducta, dijimos, y también en sus obras. Y la iglesia está necesitada hoy de estos hombres y estas mujeres que sean capaces aún de creerle a Cristo lo que Él nos mandó a hacer y expresarlo de esta manera. Al final del ministerio de Cristo, lo último que Él hace queda marcado ahí en el libro de Marcos, capítulo 16. Versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si usted lo cree, el Señor puede obrar, porque esto es lo que hacía el Señor mientras Él caminaba sobre la tierra. Y si somos discípulos verdaderamente del Señor, podemos terminar haciendo lo que Él hizo. Cuando el Señor empezó su ministerio, se presentó en el templo, ¿y qué fue lo que leyó? Isaías. ¿Y qué fue lo que afirmó que venía a hacer? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No sé usted, pero ¿quién en un momento así difícil no se quiebra, no se duele, no le duele el corazón? Porque cuando toca tan cerca, ¿no? Y yo voy a tomar esta palabra, con la cual el Señor llamó a 12 y les transmitió qué es lo que ellos iban a hacer, qué es lo que iban a sentir
por el prójimo. ¿Qué es lo que iban a transmitir? Porque ser un discípulo de Cristo es sentir el dolor que Él siente, es tener la misericordia que Él tiene, es tener la compasión que Él tuvo, es tener la convicción que Él tuvo. Y Él buscó a 12 y le transmitió estas convicciones que Él tenía de su poder, de lo que ellos iban a hacer, y esperaba que verdaderamente lo hicieran. Dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Hoy día el Señor llamó a los que quiso. Hay muchos que no sabemos por qué no están, pero estamos los que el Señor quiso. Y a los que el Señor seguramente quiere usar con un propósito para mostrarnos verdaderamente que podemos ser sus discípulos. Y estos hombres debían seguir al Señor sin condiciones, ¿no? Señor, ¿dónde moras? Y dice, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y este era el plan, y este era el camino que le esperaba a estos 12 por unos años. Andar con el Señor, imitarle, no tener que comer cuando no había, no tener dónde dormir, si no tenían dónde, si nadie lo hospedaba. Esto es ser un discípulo. Y estos hombres le fueron fieles, excepto el hijo de perdición. Y estos hombres le fueron fieles. Y el Señor les dio un mandato a los discípulos, ustedes lo saben. Ahora vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y hoy los que estamos aquí deberíamos ser discípulos habiendo aprendido de aquellos hombres todo lo que el Señor les mandó. Por eso el Señor nos ha puesto a prueba hoy. Empezamos por el final. Y el deseo del Señor es que tengamos sus mismas convicciones. Y el deseo del Señor es que tengamos el mismo compromiso. Y el deseo final del Señor es que hagamos sus obras, las que Él está esperando que nosotros intercedamos para respaldarnos y obrar, porque finalmente el propósito es que el mundo crea y que vea a hombres y mujeres semejantes a ellos, pero consagrados a Cristo, y que hagan la obra esta de libertar al cautivo, de abrir cárceles a los presos, de poner manos sobre los enfermos, de proclamar el año agradable del Señor. Dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que está dentro de una iglesia a veces es un discípulo. No todo el que le gusta lo que se hace en la iglesia es discípulo. No todo aquel que lee mucho la Biblia o conoce de muchas historias a veces puede decir que es un discípulo. Esto es lamentable, pero el Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor
entrará al reino, será mi discípulo. Hoy es un día de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿yo soy discípulo? A veces nos agrada la comunión con los hermanos, pero el discípulo es aquel que imita a Cristo, aquel que obedece a Cristo, aquel que conoce la verdad y la hace. Un discípulo de Cristo es el que primero entregó su corazón a Cristo. No se puede ser discípulo sin entregarle la vida a Cristo. Un discípulo es aquel que entregó su vida. Un discípulo es aquel que aprende leyendo la palabra y conociendo a Cristo. No se puede ser discípulo sin conocer la palabra. Dice, conoceréis la verdad os hará libre. No se puede ser discípulo sin sacrificarse y poner todas las cosas en un segundo lugar. Porque el deseo del Señor es que Él sea el primero en nuestras vidas. Un discípulo se deja gobernar por la autoridad de la palabra. La conoce, la lee, la conoce, pero la obedece. Este es un verdadero discípulo. Si leemos la palabra y la conocemos, pero no la obedecemos, estamos muy cerca de aquel que dice, Señor, Señor, pero probablemente no sea discípulo. Para que las obras del Señor nos sigan y para que el Señor nos respalde, verdaderamente tenemos que ser discípulos y Él debe reconocerlo. Un discípulo es el que sacrifica su voluntad y sus prioridades por hacer la voluntad del Señor. Dice Lucas 14:25, si alguno viene a mí y no pone en un segundo lugar, porque a veces la palabra aborrecer no la entendemos. Si alguno viene a mí, no pone en un segundo lugar a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que es capaz de poner en primer lugar al Señor. Un discípulo de Cristo debe vivir sometido al poder del Espíritu Santo. Y para ser un buen discípulo, se va por un solo camino. No es poner toda la voluntad, no es levantarse todos los días y decir, hoy voy a ser un buen discípulo y voy a leer la Biblia y voy a obedecer, si bien es necesario que nos lo propongamos. Pero para ser un buen discípulo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro maestro. Para eso el Señor nos dejó el Espíritu, para que nos guíe a toda verdad y para que nos ayude a conocer la verdad y a Cristo. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una traducción un poco más cerca y entendible a esto, y escuche. Mientras andemos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Dijimos que un verdadero discípulo es aquel que deja todo, sus prioridades, y pone primero al Señor.
Aquel que es capaz de comprometerse con el Señor, de imitar al Señor, de seguir al Señor, y decimos, ¿cómo puedo hacerlo? No puedo. Bien, querido hermano, no es cuestión de proponerse todos los días, sino de andar en obediencia. Cuando conocemos la palabra y nos ocupamos desde que nos levantamos a andar y obedecer esa palabra, dice, mientras andemos, me propongo no a dejar de hacer esto, sino a obedecer al Señor. ¿Me entiende? No es que me tengo que proponer a no hacer esto que tanto esfuerzo me cuesta, sino que me tengo que proponer a obedecer al Señor. Y cuando yo en mi mente y en mi corazón tengo solo los principios y la voluntad del Señor, y entonces oro y le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, mientras andamos en el Espíritu, por una cuestión lógica que no podemos caminar dos caminos a la vez, no satisfacemos nuestros deseos. ¿Se entiende? No es que no tengo que satisfacer mis deseos primero para entonces obedecer al Señor. No, primero obedezco al Señor. Me despierto cada día, oro, clamo, Señor, quiero obedecerte, dame dirección, dame una palabra, abre mis ojos, que tu Espíritu me muestre lo que en este día tengo que hacer, y camino cada día y todo el día, obedeciendo y escuchando la voz del Espíritu. Y cuando yo obedezco la voz del Espíritu, en un instante me doy cuenta que todos aquellos deseos de la carne no los hago. Los he dejado de hacer porque estoy andando en el Espíritu. A veces entendíamos esto un poco al revés, ¿no? Y nos cuesta. Porque me tira la carne. Y entonces trato de no hacerlo. No. Hago la voluntad del Señor. Y mientras hago y oro y vivo en comunión por una cuestión lógica, los deseos de la carne no me tironean. Esto es vivir en el Espíritu. El discípulo o el que quiere imitar a Cristo vive como Cristo en comunión con el Padre. Estaba toda la noche orando. Se despertaban sus discípulos y él no estaba orando. Fue el momento de la cruz y estuvo, lo encontraron allí en comunión con el Padre. Así debe ser un discípulo de Cristo, imitar a Cristo en cuanto a la comunión con Dios, y entonces todas aquellas cosas que nos tironean dejarán y pasarán a un segundo lugar. Un verdadero discípulo, y por esto de vivir en el Espíritu, es moralmente sano. No se puede ser moralmente sano, tener buenos pensamientos, buenas actitudes, buenas obras, si lo hacemos en nuestra fuerza. Pero habiendo entendido que viviendo en el Espíritu, los deseos de la carne los vamos a mortificar o van a morir, como dice Pablo, entonces un verdadero discípulo puede ser moralmente sano. Ahora sean santos, dice 1 Pedro, en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió santos. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. No es como yo soy santo, es porque.
Porque el Espíritu del Santo habita en nosotros. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, podemos ser santos. No es como, porque si fuera como, estaríamos tratando de esforzarnos e imitar. Pero podemos ser santos. El verdadero discípulo es moralmente santo, porque el santo habita en nosotros. Y entonces podemos ser santos, porque Él es santo. El discípulo imita a Cristo, ama y es capaz de servir a otros. A eso vino Cristo. Allá en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de la condición de Dios y entonces en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y el verdadero discípulo puede imitar a Cristo. Por eso dice la palabra: haya en vosotros este sentir. Se puede. ¿Por qué? Porque verdaderamente Cristo está en nosotros. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No le tenemos que probar, ¿se da cuenta? No le tenemos que probar a Dios que somos sus discípulos. Porque Dios sabe. Tenemos que probarle al mundo. Es como cuando en el colegio nos daban un examen. El profe ya sabía si sabíamos o no. A veces los que no sabíamos éramos nosotros, que no habíamos aprendido nada. Y así ocurre con el verdadero discípulo. Es el mundo el que tiene que ver dentro de esta iglesia, y no hablo de paredes, sino del cuerpo de Cristo, un amor entre unos y otros que sobrepasa el entendimiento de la gente. ¿Cómo se aman? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se sienten y cómo oran, como lo hemos hecho, unos por otros? Porque hay un sentir que es el mismo que tuvo el Señor Jesucristo. El discípulo de Cristo ama y practica la comunión con la iglesia. Esto es importante. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el discípulo, lo voy a decir más luego, y el discípulo que no ama, que no practica, que no siente la comunión entre los hermanos, no es un discípulo. Porque para eso vino Cristo, para hacer aún de dos pueblos uno, y que todos tengamos el mismo sentir y las mismas convicciones. Alguien que se dice ser discípulo de Cristo y no ama el estar en comunión y no siente la necesidad de estar en comunión con los hermanos y no asiste a aprender o conocer la dirección de la iglesia y no ora por la necesidad del hermano, bueno, pues está lejos de ser un discípulo. Un discípulo es el que aprendió que la comunión entre los hermanos es el cuerpo de Cristo, al cual pertenece. Entonces, cuando hemos hecho este camino, seremos capaces de cumplir y obedecer
el mandato del Señor a ir y a hacer otros discípulos. Porque para hacer otros discípulos debemos ser verdaderamente discípulos de Cristo y de otros que nos enseñaron. Por eso a veces hay tantos problemas en la iglesia, tanto dolor, tanto alejamiento y divisiones, porque aún queriendo cumplir el propósito de Cristo en la gran comisión, todos o muchos hacemos discípulos y no le enseñamos todo lo que el Señor nos mandó a enseñar. Y muchas veces enseñamos algunas cosas que no son bíblicas ni nos mandó el Señor a enseñar. Algunas convicciones propias que tenemos. Y hablo a la iglesia, pero aún hay hombres que dicen ser hombres de Dios, que no son discípulos y enseñan cosas que están muy lejos de ser la verdad. Y por eso la iglesia carece de verdaderos discípulos, porque se carece de verdaderos maestros, o porque hay maestros que se levantaron a enseñar por convicciones, por voluntad o por deseos propios algunas cosas para beneficios personales. Por eso hablar de discípulo es hablar de ser semejante a Cristo. Y les dijo, id por todas las naciones y haced discípulos. Terminamos. Esta idea o este propósito de Dios y esta obediencia a ser buenos discípulos nos hará disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Tenga en cuenta que solo un seguidor de Cristo, una persona obediente, una persona que ama a Cristo, puede vivir las experiencias de las bendiciones del Señor. Aquel que no vive en obediencia, aquel que verdaderamente no siente y no conoce a Cristo, muchas veces está muy lejos de recibir las bendiciones que el Señor tiene preparado solo para sus hijos y para sus discípulos. Dice Efesios 1:11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Es más, dado que estamos unidos a Cristo. Solo está unido a Cristo aquel que obedece, aquel que conoce, aquel que vive en el Espíritu y trata de hacer la voluntad del Señor. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El privilegio de ser discípulo
No nos manda el Señor a ser semejante a Él, a vivir como Él, a sentir como Él, a amar a Dios como Él, a comprometernos como Él, a dejar el mundo como Él porque sí, sino porque nos eligió de antemano, querido hermano. No se goza, no se alegra en el Señor de saber que el Señor antes que usted fuera, ya lo había escogido para que sea su discípulo, para que le imite, para que sea Cristo caminando por el mundo, para que haga las obras de Cristo, como hoy, con fe y convicción clamamos y esperamos que el Señor escuche, porque somos sus amados, escogidos de antes de la fundación del mundo. Y todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. No nos pide Dios que seamos semejantes a Cristo para ver cómo salen las cosas, sino que tiene un proyecto y un plan para usted y para la iglesia.